En nuestro país es un fenómeno social con profundas raíces en nuestras costumbres, en nuestras creencias y en nuestros valores, arraigados todavía en una sociedad patriarcal y desarrollada del poder que se da entre los miembros de la familia y la sociedad. En el análisis histórico de este grave problema social revela que se trata de un comportamiento aprendido y construido que se transmite de generación en generación a través de los canales habituales de socialización, como lo es la familia, la escuela, la sociedad y los medios masivos de comunicación. Por tanto, es necesario erradicarla a través de un proceso integral, legal y psicoterapéutico. La violencia intrafamiliar perturba y afecta a todos los niveles de las relaciones familiares sin distinción de grado, profesión u oficio, desarrollo económico y zonas geográficas. El respeto es armonía. Pero ahora bien, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Dice que la violencia intrafamiliar constituye cualquier acción o omisión directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes del grupo familiar. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de violencia intrafamiliar que se conocen actualmente? Está la violencia psicológica. Esta quiere decir que es la acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta u omisión que produzca un perjuicio en la salud psicológica, autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales. En la violencia física podemos destacar las acciones y comportamientos y omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. La violencia sexual, acciones que obligan a una persona a mantener contactos sexualizados físicos, verbales o a participar en ellos mediante la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considerará violencia sexual el hecho de que la persona agresora obliga a la persona agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas. ¿Cuáles pueden ser las causas de la violencia intrafamiliar? La primera puede ser las sociedades patriarcales, que dice que la cúspide del poder familiar lo vinculan al género masculino, y otra puede ser la estructura jerárquica de poder. ¿Cómo así? Quiere decir de que estas promueven la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar? Cualquier integrante del grupo familiar, siendo los más vulnerables las niñas, los niños, las mujeres, los adultos mayores y los discapacitados. Esto es debido a la jerarquía de poder basada en el sexo, edad, distribución de recursos materiales y personales. Pero ¿cómo ocurre la violencia dentro de la familia? Tenemos este ciclo aquí y dice que a través que se manifiesta en 3 fases: de tensión, de agresión y de arrepentimiento y reconciliación. El ciclo puede presentarse en forma regular o estar separado por diferentes periodos. Puede aparecer tempranamente en las relaciones familiares o tomar algún tiempo para surgir. La primera fase: tensión. Estos incidentes se dan menores de agresión de diversas formas. Generalmente las víctimas los atribuyen a factores externos como el estrés y se niegan a reconocer las conductas violentas de la persona agresora. La segunda fase la vamos a reconocer como la agresión. Esta se caracteriza por una descarga incontrolable de violencia psicológica, física y o sexual. Y la tercera fase, que es la más cobarde de todas, esta se distingue por un comportamiento cariñoso, afectivo, de reconciliación y de perdón de parte de la persona agresora y de la víctima, luego de que ésta la ha intimidado. Es en este momento en que se cierra el ciclo de la violencia intrafamiliar. Después de esta tercera fase cíclica, la primera fase vuelve a aparecer y muchas víctimas continúan siendo y sufriendo de la violencia intrafamiliar, que la lleva a situaciones mucho más graves en las que se combinan los periodos de calma y agudización. Las principales manifestaciones de la violencia intrafamiliar. Una de ellas es el maltrato infantil. Cualquier acción u omisión no accidental que provoque daño físico, psicológico o sexual a un niño o una niña por parte de los padres, madres, cuidadores y demás parientes por consanguinidad o afinidad y adopción. Violencia en la pareja. Cualquier acción u omisión directa o indirecta que se produce en forma cíclica y con intensidad creciente entre los miembros de la pareja conyugal o de convivencia. Como un tipo de violencia en la pareja se encuentra la violencia recíproca.
o cruzada, que consiste en la existencia de ataques recíprocos en la pareja que pueden ser verbales, físicos y psicológicos, violencia en las personas adultas mayores y o discapacitadas. Todo acto que por acción u omisión provoque daño físico, psicológico o sexual a un adulto mayor y o discapacitado por parte de un miembro de la familia. ¿Qué consecuencias negativas genera la violencia intrafamiliar? Tiene consecuencias familiares, que puede ser el miedo a perder el vínculo con sus hijos e hijas por la falta de comprensión de esto hacia la problemática familiar sufrida, el temor a la pérdida de la autoridad parental y cuidado personal y visitas periódicas a hijos. Las emocionales, estas se pueden caracterizar por la inhabilidad para la acción, ausencia o baja autoestima, perspectivas futuras inciertas y depresiones severas. Las conductuales, alteraciones del sueño, rechazo a la sexualidad, pérdida del apetito, ya sea la anorexia y o bulimia. ¿Por qué las víctimas de violencia intrafamiliar no denuncian a las instituciones competentes y o perdonan a su ofensor? Respondiendo a esta pregunta podemos decir el miedo, que es temor a su pareja, no siempre se castiga al agresor. Dependencia económica, esta consiste en la carencia de recursos para sostener a su familia. Falta de apoyo familiar, rechazo de su familia y de su comunidad. La falta de apoyo institucional, esto quiere decir la insuficiencia de albergues o de refugio, de apoyo psicosocial a las víctimas y agresores. Falta de protección adecuada por parte de las autoridades competentes. Pero, ¿cuáles son las leyes que nos protegen contra la violencia intrafamiliar? En primer lugar tenemos la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que será de la que hablaremos algunos puntos muy importantes a continuación. La Ley Procesal Penal, el Código Penal, la Convención de Belén do Pará, el Código Procesal Penal y tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. Hablaremos sobre el marco legal de la violencia intrafamiliar. Y este marco legal tiene como fines a. Establecer los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. B. Aplicar las medidas preventivas, cautelares y de protección necesarias para garantizar la vida, la integridad y la dignidad de las víctimas de la violencia intrafamiliar. C. Regular las medidas de rehabilitación para los ofensores. D. Disminuir la desigualdad de poder que existe entre los miembros de la familia. Esto se contempla en el artículo 1 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. ¿Cuáles son los principios rectores? Como el primer principio y literal A tenemos el respeto a la vida, a la dignidad, a la integridad física, psicológica y sexual de la persona. B. La igualdad de derechos de hombre, de la mujer y de los hijos e hijas. C. El derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público como en el privado. D. La protección de la familia y de cada una de las personas que la constituyen. Y los demás principios contenidos de las convenciones y tratados internacionales y la legislación de la familia vigente. Esto se encuentra en el artículo 2 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Pero ¿cuáles son las instituciones que aplican la Ley contra la Violencia Intrafamiliar? Podemos encontrar dos tipos, las privadas y las públicas. Dentro de las públicas tenemos los juzgados de familia, los juzgados de paz, la Policía Nacional Civil, la PNC, Fiscalía General de la República, FGR, Procuraduría General, PGR, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, ISPM, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, ISNA y Ciudad Mujer, y muy pronto Ciudad Hombre. Ley contra la Violencia Intrafamiliar comentada de El Salvador y delitos conexos. Los 15 puntos más importantes de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. 1. Viabiliza la violencia dentro del hogar. 2. Amplía los sujetos de protección sin limitarlos a la permanencia de la revelación y o compartan el mismo techo. Esto está en el artículo 1, inciso primero, letra A y E en el inciso segundo. El 3. Garantizar la aplicación de medidas preventivas, cautelares y de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Esto se encuentra en el artículo 1, inciso primero, letra B y 7. Establece
4. Establece, regula las medidas de rehabilitación para las personas ofensoras. Artículo 8, inciso 3. 5. Reconoce que dentro de una misma casa y familia no existe la misma relación de poder entre todos sus miembros y toma en cuenta esta situación a la hora de dictar la ley. Artículo 1, inciso 1, letra D. 6. Establecer los principios rectores para la aplicación de la ley con la cual se resuelven los vacíos u oscuridad de la misma. Artículo 2. Nos brinda la definición de violencia intrafamiliar y la de su forma psicológica, física y sexual. Artículo 3. Es una ley eminentemente preventiva y no únicamente sancionatoria, aunque no excluye la posibilidad de aplicar la ley penal si el caso se adecúa a la misma. Artículo 4. 9. Involucra en su aplicación no solo a los tribunales de familia, sino a los de paz, al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a la red de protección gubernamental, constituido esto en el artículo 5 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. El número 10. Este es uno de los más extensos, pero muy claro. 10. Establece políticas de prevención de la violencia intrafamiliar, obligando al Estado a tomar las siguientes acciones. A. Incorporar en la formación escolar, académica, técnica, formal y no formal el respeto a los derechos y deberes de todos los miembros de la familia. Realizar campañas de difusión para sensibilizar sobre la problemática de la violencia intrafamiliar, pronunciarse en contra de ella y divulgar la presente ley. C. Siempre dentro del punto número 10 tenemos promover el estudio e investigación de las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar. Todo esto es tarea del Estado. Inciso D. Establecer mecanismos legales eficaces para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar mediante procedimientos sencillos, ágiles y libres de formalismo que posibiliten la adopción de medidas cautelares. El procedimiento de esta ley fue diseñado para que no se extienda más de un mes. E. Promover la participación de entidades públicas y de organizaciones de la sociedad civil, ONGs, para el desarrollo de labores preventivas de control en la ejecución de las medidas cautelares y de protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar y la rehabilitación de los ofensores. Esto contenido en el artículo número 33 y 40. F. Es obligación del Estado crear en la Policía Nacional Civil la División Especializada de Violencia Intrafamiliar. También es deber del Estado capacitar al personal de las instituciones involucradas en las problemáticas de la violencia intrafamiliar. H. Sensibilizar a los funcionarios judiciales para resolver los hechos de la violencia intrafamiliar. Y incorporar a los programas de estudio de las carreras de Derecho, Docencia y del área de la salud y de la Academia Nacional de Seguridad Pública la capacitación en la dinámica de la violencia intrafamiliar y de esta ley incluir jurisprudencia, contenido en el artículo 6. Impone una multa de 5 a 20 días y o sanción penal por el incumplimiento a una orden de protección, artículo 8. También es deber del Estado, como numeral 12, tenemos establece la terapia por mandato obligatoria, apoyándose en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, artículo 8, inciso final. Además, dentro de esta misma ley también tenemos que no exige procuración obligatoria, sino voluntaria, contenido en el artículo 13. 14. Impone la obligación de dar aviso a ciertos funcionarios que conozcan de tales hechos en razón de su trabajo, aunque de manera general garantiza la reserva en los procesos, artículo 37. Número 15 y último, de los puntos más importantes de la ley contra la violencia intrafamiliar, facilita el mecanismo de la denuncia cuando la víctima es menor de edad, incapaz o discapacitada, artículo 15. Todo lo que hemos hablado y explicado está contenido en este libro, que es la ley contra la violencia intrafamiliar. Esta ha sido toda mi participación. Muchas gracias.